Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy el licenciado Fabricio Luis Cabral y si me habrás conocido principalmente en mi Instagram, sabés que hablo mucho sobre la problemática que muchas personas tienen, que yo en la parte que más argentina que me sale, son personas que sufren del síndrome de buenudo, del síndrome de people pleaser, y he diseñado un programa muy cortito para brindarte un par de herramientas que te pueden salir de esa situación. Si sos una persona que se siente identificada con esta idea de que pones a los demás por encima de vos, te cuesta poner límites y tratás de todo el tiempo satisfacer a los demás antes que a vos mismo, este video te puede interesar, porque acá en este video vamos a hablar sobre las herramientas que yo he podido experimentar en la práctica clínica y propia, y puedo darte de alguna manera mi opinión personal sobre lo que es el cambio, o sea, todas estas herramientas psicológicas. ¿Viste cuando mucha gente te dice, no, queremos ir al psicólogo o alguien quiere ir al psicólogo para obtener herramientas? Bueno, hoy este video te voy a traer un poco de las herramientas que yo en mi experiencia clínica he podido utilizar, no tan solamente en pacientes, sino también en mí. Así que empecemos. Las primeras técnicas que se me vienen a la mente sobre tratar de cambiar la forma de ser de uno y cómo se relaciona, está muy relacionado a la escuela de Estados Unidos de los años 70, que es la PNL, que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística básicamente, si bien es un nombre muy complejo, a mi modo de ver, tiene como un fundamento científico bastante simple. Si nosotros, de alguna manera, nos tomamos el tiempo para obtener ciertas patrones de pensamientos, como por ejemplo, tomamos el tiempo como para meditar, tomamos el tiempo como para realizar afirmaciones. Todo esto es muy básico, no es que la programación neurolingüística sea así. Tomamos el tiempo para tratar de ordenar y ver cómo nosotros vemos y sentimos nuestro mundo, tanto externo o interno, podemos cambiarlo. Es básicamente eso, es la programación de la mente a través del lenguaje. Es muy interesante y, por ejemplo, hay muchísimos autores que lo utilizan. No es algo que se inventó ayer, es algo que se popularizó un montón. Es más, yo acá tengo un libro que se llama Aprendiz de Brujo de Alexa Moll, por eso programación neurolingüística, eh, que básicamente son ejercicios tras ejercicios. No es un libro fácil de leer, para nada no es un libro fácil de leer. Pero hay muchas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, está la técnica del anclaje, en donde, por ejemplo, una persona, en la técnica del anclaje generalmente cuando ves a una persona que está así con las manos y trata como de hablar en público, es porque quiere concentrar su punto de concentración en una parte del cuerpo, lo cual es perfecto. Por ejemplo, otra manera de poder tener como un buen enfoque. Esto lo comentaba el hijo de Steve Covey, bueno, en realidad Steve Covey lo comentaba, que uno de los consejos que le dio a su hijo cuando empezó a hacer deporte era que cada vez que se encontraba ante una situación muy difícil, que agarre, tenía como una especie de pulsera a su hijo cuando estaba en el campo jugando al rugby o al fútbol americano, era que cada vez que se sienta como presionado, tire de la pulsera para hacer como una especie de dolor y se diga yo puedo hacerlo. De alguna manera, todos esos rituales, que no son rituales en sí, son como la esencia de la programación neurolingüística. Yo quiero hablar uno que me pareció muy interesante, que se lo brindé a un paciente para, como modo de entrega, para poder calmar un escenario que le generaba ansiedad, que generalmente lo saqué de este libro en realidad, saqué de Tony Robbins. Creo que lo tengo acá el libro, acá está. Básicamente en Poder sin Límites de Tony Robbins. Tony Robbins es muy conocido porque es muy fanático de la programación neurolingüística y en este libro comenta dos técnicas muy fundamentales, que una es como el copycat, no se llama así, pero es como que trata de copiar a la persona que admiras de alguna manera. Y la otra, que me pareció súper interesante, que era, cuando vos tenés
una situación muy ansiosa, trata de imaginarte en detalle esa situación. Por ejemplo, que te cueste, en el caso de mi paciente, era que lo estaban por operar. Entonces, nos tomamos un tiempo en donde nos pusimos uno a uno, él cerraba los ojos y yo le comentaba la escena, trataba de describir cómo era la escena de operación. Primero lo hacíamos súper detallado, y con el paciente con los ojos cerrados, trata de imaginarte todo lo más detalladamente posible, tratas de sentir todos los detalles de la escenografía, todo lo que vos percibas con tu cuerpo, si es un lugar frío, sentirlo frío, si está frío, cómo está tu cuerpo, está temblando, ir a mayor detalle. Y poco a poco ir quitando toda la nitidez de todos los sentidos. Por ejemplo, que te imaginaste la escena, bien, vamos a quitarle ahora el color. Perfecto. Vamos ahora a quitarle la definición. Perfecto. Vamos a quitarle ahora la nitidez hasta que quede una bola de masa negra en tu mente. Toda esta escena de vos yendo al hospital siendo operado, lo vamos a hacer así. Al sonido le vamos a quitar volumen, le vamos a quitar definición y lo vamos a ir achicando, 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 como si fuera la historia de Instagram. Achicando, 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 achicando la imagen hasta que ya no quede nada. La idea de este ejercicio es reducir los efectos ansiolíticos que produce la imagen. Es decir, cuando la base teórica es que el cerebro, mientras más vívido siente una escena, más sufre los efectos de esa escena, ya sean estos positivos o negativos. Por lo tanto, si nosotros tenemos la capacidad de programar nuestro cerebro para saber qué es, o sea, si esta escena nos produce malestar, vamos a quitarle todo lo que sea nitidez, todo lo que sea percepción para que nosotros dejemos de sentir los efectos negativos, y todo lo que sea bueno, tratar de revivirlos en nuestra cabeza lo más nítidamente y vívidamente posible, para que los efectos emocionales y corporales que esta imagen nos brinda queden en nosotros. Creo que es excelente, es un buen ejercicio para bajar. Yo lo he utilizado personalmente para bajar todo lo que son situaciones no deseadas, como por ejemplo los miedos. Y vamos a hablar de esto en la tercera parte de las herramientas que son meditaciones guiadas. Más específicamente una última meditación que estoy viendo mucho, que es The Gateway Process. Es una meditación guiada diseñada por un físico que estuvo trabajando en la CIA y que está en YouTube, pero tenés que saber inglés y es algo muy, muy loco y muy, muy profundo. Pero bueno, esa va a ser la tercera herramienta que nosotros vemos acá en este video. La segunda herramienta, básicamente son como dos herramientas en una, que son las afirmaciones y el diálogo interno. Es muy interesante. No sé si lo tengo acá el libro, los arquetipos para una nueva masculinidad, creo que no, acá no lo tengo, lo debo tener ahí en el fondo, que es básicamente, este es un libro psicoanalítico. Es más, voy a buscarlo al libro para que lo tengamos ahí y lo podamos ver. Perfecto, ahí está. Arquetipos para una nueva masculinidad. Realmente este es un libro totalmente diferente al de Tony Robbins o al de Alexa Moll, porque básicamente esto lo escribió un psicoanalista, Robert Moore, y es la escuela de la psicología europea. Entre Europa y Estados Unidos, son dos escuelas totalmente diferentes de abordar problemáticas y soluciones. Y de alguna manera, las afirmaciones son de la escuela norteamericana. Así que estas dos herramientas las vamos a juntar en una para explicarlas. Por ejemplo, este libro sostiene la teoría de que es muy Carl Jung esta noción. Nuestra psiquis se mueve en arquetipos universales. Entonces, arquetipos que cuando están en su correcto equilibrio energético, nos puede brindar una madurez emocional muy buena que nos permite vivir una vida plena
irresponsable, no regida bajo excesos o bajo déficit. Es decir, no es que por ejemplo, un arquetipo muy interesante de acá, del hombre, es el amante. Cuando el arquetipo está en su equilibrio y hay un hombre que tiene ese arquetipo de alguna manera bien equilibrado, puede disfrutar de un montón de cosas, más específicamente las relaciones de nivel erótico, sin de una forma plena. Cuando hay un exceso de esta energía, vemos a un vicioso que no se satisface con nada. Y cuando hay un déficit de este arquetipo, vemos una persona impotente, totalmente depresiva, que no puede saborear de nada. Entonces, los diálogos internos, lo que ofrece el libro al final, es tratar de dialogar con estos arquetipos que son universales. En este caso es el rey, el mago, el guerrero y el amante. Tratar, porque son arquetipos que de alguna manera se encuentran en tu ser. Muy parecido, muy parecido a un ejercicio que Napoleon Hill, que si bien no era psicólogo, es un escritor de desarrollo personal, que acá tengo su libro Piense y hágase rico, que aunque puedes tener un nombre muy, muy, muy burdo, realmente gente, léanlo. Yo creo que, por ejemplo, este libro debería ser obligatorio en las secundarias. Este libro debería ser obligatorio en las secundarias. Creo que es sencillo, es práctico en todo tipo de nivel. Por ejemplo, en este libro, Napoleón Hill comentaba de que una de las grandes cosas que él hacía para poder tener como mayor equilibrio mental en su cabeza era, antes de dormir, poder ver a sus personas que más idolatraba, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, eh, George Washington, bueno, figuras muy conocidas de la historia estadounidense, y él trataba de tener un diálogo con ellos para ver si las cosas que hacían eran buenas o eran malas o estaban dentro del camino correcto. Muy similar al diálogo interno. También en este libro vemos lo que vendría a ser como el poder de las afirmaciones. Creo que las afirmaciones también, por ejemplo, mucha gente muy relacionada a la PNL trata las afirmaciones como un elemento muy clave, es decir, mirarse al espejo y decir, por ejemplo, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy valioso, yo soy valioso, yo soy valioso, yo soy valioso, yo soy feliz, 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 yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano. Por ejemplo, Brian Tracy, que es uno de los oradores de desarrollo personal más grandes que hay y que personalmente a mí me encantan, todo el tiempo comentaba de que al empezar el día mires mires el espejo y dígase, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. O sea, es la capacidad de autoconvencerse, de automotivarse para poder seguir adelante. Creo que me parece fantástico. Lo interesante de las afirmaciones, por ejemplo, es cómo Napoleón Hill lo describe. Él describe que la religión descubrió la manera de poder influenciar a las personas a través de la oración, porque la oración, el poder que tiene, recae en su repetición. Que eso es lo que vamos a ver ahora, los pros y los contras, y cuál es la herramienta que tal vez a vos pueda como gustarte o utilizar dentro de lo que es este programa, pero estas son las herramientas que generalmente se utilizan, están basadas en el programa. El programa que yo tengo, Cómo dejar de ser un buenudo, utiliza muchas de estas herramientas como base, pero que están modificadas dentro del programa para que sean más compactas, para que el programa sea más compacto y directo. Pero básicamente es, si vos afirmas algo todos los días, tu mente subconsciente lo va a creer. Y yo creo que realmente funciona. El poder de la repetición es tan importante que ahora lo vamos a ver muy detenidamente en la meditación. Yo creo que la meditación es tal vez la herramienta más seca que hay, la más pasada de moda que hay, porque todo el mundo te dice respirar, 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 respirar. Pero yo creo que es algo tan cierto. Vos ponete a ver. Vos podés vivir sin comida un montón de días, vos podés vivir sin agua un montón de días, pero no vas a poder vivir
más de 5 minutos, bueno, o sí, pero no vas a poder vivir más de 10 o de 12 minutos sin poder respirar, sin falta de aire, sin falta de aire. Es decir, que el aire es más vital que los alimentos a la hora de la supervivencia. Por lo tanto, el saber respirar es muy interesante porque incluso un profesor de canto me lo dijo. Un bebé, por ejemplo, puede llorar horas y 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 nunca cansarse. ¿Por qué? Porque grita desde el diafragma, llora desde el diafragma. Y a medida que nosotros vamos creciendo, empezamos a respirar mal, ya empezamos a respirar desde la garganta. Por eso es que nos quedamos sin voz, porque nuestro aire pasa por las cuerdas vocales, las cuales las reseca y las lastima. No debería pasar si en nuestro correcto organismo, o sea, si nuestra manera más natural gritamos o hablamos desde acá, pero a medida que crecemos olvidamos la correcta técnica de hacerlo porque de alguna manera el modo de hablar sube más por esta zona del cuerpo que por la original. Pero de alguna manera nosotros hemos nacido naturalmente, la respiración sucede acá, la vocalización sucede acá, los gritos suceden acá. Pero a medida que hemos seguido creciendo, los hemos llevado a un lugar que no es incorrecto. Es decir, y esta fue una de las frases que dijo mi profesor, mmm, empezamos a medida que vayamos creciendo, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a respirar mal. Y la respiración es una de las mejores herramientas que hay para poder controlar una, una situación estresante. Una situación estresante. ¿Vieron el clip en donde este hombre, por lo menos acá en Argentina, estaba como en una bicicleta y se cae? Y lo primero que hace es decirse tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está en el borde, o sea, está en el borde, casi en el precipicio de una colina, y de alguna manera se aleja lentamente, dejando que la bicicleta se caiga. Se va, la bicicleta se va. Y él muy calmado, respirando profundamente. Estoy seguro de que nunca en su vida se habrá sentido más vivo que en ese momento, al borde de la muerte. Respiraba tranquilo. Profundo, para poder mantener su integridad y su concentración en eso. Todo es algo instintivo. Por lo tanto, piensa acá cráneo, pero sí, la meditación yo creo que es uno de los elementos más interesantes que hay a la hora de poder cambiar nuestra fisiología emocional. Y hay meditaciones de todo tipo. Yo sé de que puede sonar incluso una paja porque tal vez vos pones meditación y te aparecen todas estas listas de reproducción, están con esa musiquita zen que hacen relájate y siéntate. Y disfruta tu interior. Y está bárbaro, yo las he utilizado y me ha servido. Porque teóricamente las frecuencias musicales, o sea, hay ciertas frecuencias que nos pueden alterar y hay ciertas frecuencias que nos pueden relajar en cuanto al sonido. Ahora vamos a pasar a todo lo que es la base, no todo porque todavía no la leí, todo, pero está muy basado en lo que son frecuencias. Es decir, incluso nuestra actividad cerebral se mide en frecuencias. ¿Qué es lo que mide un electroencefalograma? Las frecuencias por las cuales nuestro cerebro, o sea, esa maquinita que hace ti, 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 mide nuestra actividad cerebral en frecuencias, que las imprime en un papel. Un sonido es una frecuencia. Es decir, es el movimiento de alguna manera de las cosas, de la onda. En este caso, lo que es un sonido es el que tan alto vibra o que tan rápido vibra el aire. Y ahí es donde se produce el sonido. Por lo tanto, la musiquita pastosa está pensada para que te relajes. Yo sé que es una paja, pero hay meditaciones de todo tipo. Por ejemplo, hay una meditación de Tony Robbins que se llama Primal y es el, el grosso, más grosso de meditación, que es Wim Hof. En una de sus meditaciones hace que dejes de respirar.
Hay una meditación en la que empiezas, dejas de respirar por 30 segundos, vuelves a los ejercicios de respiración normal, luego te invita a que no respires por un minuto, vuelves a una respiración normal, agitada, agitada, y luego te invita a que mantengas la respiración, no respires por un minuto y medio. Entonces, hay distintos tipos de meditación. A mí personalmente me gusta mucho la meditación guiada. Y yo me encuentro en un proceso, en una meditación que se llama, o sea, en una meditación guiada que fue grabada en los años 70 u 80 por un físico, no me acuerdo ahora. Voy a hacer un video cuando termine, porque creo que es espectacular, creo que es una de las mejores cosas que hay en internet para poder cambiar, según Aaron Talk, tu nivel de conciencia y poder alinear tu mente, cerebro y espíritu. Se llama The Gateway Process. Es una meditación, es una lista de reproducción en donde están todas las grabaciones y cada meditación dura 40 minutos. Son 50. Y lo interesante de que esta persona, el físico este trabajo que estás que The Way Process es un trabajo que incluso fue, no sé si fue hecho por la CIA, si es de que la CIA le pidió a este físico que grabe estas cintas, o es que este físico grabó estas cintas de meditación guiada y que fueron tan buenas que fue de interés particular para la gente de la CIA. Pero sí, es un hecho de que esta persona trabajó con la CIA y que fue implementado en varios agentes de la CIA. La CIA misma lo reconoce, vos lo podés buscar, es más, y podés ver todo el paper. Obviamente está en inglés, en las meditaciones están en inglés. Todo el paper sobre su base teórica. Yo todavía no lo leí, me lo comentó un influencer, Aruptot, que sigo y que me encanta el contenido que tiene, y que dijo, pasé por este proceso, es muy bueno, te lo recomiendo, y dije, bueno, si él lo hace, yo lo voy a hacer, porque realmente me parece muy interesante el contenido que hace y la fundamentación de dónde lo saca. Entonces, pero ¿qué es lo interesante que viene acá? Porque de alguna manera, todas estas herramientas tienen distintos puntos en común. Por ejemplo, el tema de la repetición. Por ejemplo, en The Getaway Process, a medida que vos vas avanzando en las meditaciones guiadas, por ejemplo, la primera meditación te hacen hacer un determinado tipo de ejercicio, como por ejemplo, relajar tu cara. En la segunda meditación te dicen, relaja tu cara, y ahora vamos a agregar el ejercicio de donde tenés que hacer lo interesante de Getaway Process es de que no utiliza música, realmente utiliza señales de frecuencias, es decir, hace por ejemplo sonidos que van directamente a la frecuencia. Entonces es un poco raro, es muy 80-60, es muy 70-80 y encima está en inglés. No es para todo el mundo, pero es una experiencia muy buena. Pero a medida que vos vas avanzando en las cintas, vas aprendiendo nuevos ejercicios que en la cinta siguiente, por ejemplo en la cinta 6, antes de empezar el ejercicio que te va a enseñar en la cinta 6, te pide que hagas un repaso del ejercicio de la cinta número 1, de la cinta número 2, de la cinta número 3, de la cinta número 4. Es decir, el patrón de la repetición está. El patrón de la consistencia está. Y estas cosas también tienen que estar en todas las otras herramientas. Es como que la madre y el padre de las herramientas psicológicas que un psicólogo te puede dar en consulta es consistencia y repetición. Ya sea diálogo interno, que es válido, ya sea técnicas de visualización a la PNL, ya sea meditación guiada. Consistencia y repetición son como los factores claves de un buen avance. Y en el programa vamos a tener un tercer factor que lo aprendí en una mentoría de marketing, la cual estoy cursando y es como su pilar, y que lo quiero como acoplar a mi programa, que son tableros de control. Que de alguna manera yo lo utilizaba cuando era más chico, pero de una forma muy rudimentaria, y lo vamos a ver en otro video. Pero si querés saber sobre cuáles son las
herramientas que generalmente se utilizan en este programa, acá te doy una base. Vamos a ir descubriendo cuáles son las tuyas. El tablero de control sí o sí tiene que estar. Porque es un espejo tuyo, que va más allá de las emociones y que va más allá de un criterio. Es un espejo tuyo real de tus hábitos. Vamos a crear de estas herramientas que yo te tiré acá en este video para poder ayudarte a que dejes de ser un buen uno.